Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más. Pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. Patrones de programación orientada a objeto en Java. Patrones de programación orientada a objeto. Son diseños de clases que se ajustan a algunas características en concreto donde resultan de utilidad. En esta presentación se van a explicar algunos de todos los que hay. Patrón singleton. Una clase singleton es una clase que solo puede tener un objeto, una instancia de la clase, a la vez. Tiene un constructor privado, un atributo estático que instancia su misma clase y un método estático para obtener la instancia. Podemos ver el código donde se declara la clase public final class clase singleton, donde está el atributo estático que es de la misma clase y se llama instancia. Luego tenemos el constructor que es private y tenemos el getInstance que es público y que es la manera de obtener esta instancia. El patrón builder permite asignar datos al constructor mediante métodos, antes de obtener el objeto llamando al método build. Tenemos la clase con el nombre clase builder que tiene en este caso dos atributos, atributo 1 y atributo 2. Tenemos un constructor que tiene los dos atributos. Si esta clase tuviera 50 atributos, el constructor tendría 50 parámetros. Y eso es lo que se trata de eliminar. Con el patrón builder podemos llamar a los distintos atributos sin respetar un orden en concreto y además el nombre de los atributos va a estar representado dentro del método utilizado. Estas son las ventajas que tiene. Para desarrollar el patrón builder tenemos que crear una clase que es pública, estática y es interna a la clase builder. Esta clase se llama builder como el patrón y internamente tiene una instancia de la clase externa, la clase dentro de la que está declarada builder. Y este atributo lo hemos denominado clase builder en el ejemplo. Y luego tenemos un constructor y luego tenemos un método que se llama igual que el atributo, también podría haberse llamado setAtributo, pero es más corto a lo mejor llamarlo solo con el nombre del atributo en este patrón en concreto, que tiene como parámetro el dato atributo 1 que se va a asignar al atributo. Internamente este método hace la asignación y retorna this, es decir, el propio objeto builder. De esta manera se pueden encadenar las llamadas a los métodos de los atributos. Luego podríamos tener otro método llamado atributo 2 que recibiría como parámetro el dato correspondiente que se va a asignar al atributo 2 y también retornaría el mismo objeto builder utilizando la palabra clave this. Y finalmente tenemos un método que es denominado build, que es el que va a devolver el objeto de clase builder que ha sido construido con este patrón. Es decir, que vamos a construirlo llamando sucesivamente a métodos de la clase builder. Vamos a crear un objeto de la clase builder denominado clase builder y para ello hacemos un new de la clase interna que se llama claseBuilder.builder. Una vez que hemos hecho este new, podemos concatenar la llamada a atributo 2 para que en el ejemplo no sigamos el orden de 1, 2, sino seguimos el orden de 2, 1 con un dato. El retorno de atributo 2 se puede concatenar con una llamada a atributo 1 a la que pasamos otro dato y finalmente cuando llamamos al método build recuperamos el objeto que queríamos construir de la clase builder. El patrón DTO, Data Transfer Object, permite separar un modelo de datos de su consumidor para que esté especializado. Y opcionalmente también se puede hacer que sea final, es decir, que no se puede modificar, que sea inmutable y también que sea serializable. Tenemos una clase
la clase entidad, que tiene dos atributos. El atributo a proteger 1 es un atributo que no queremos que ciertas clases puedan utilizarlo, puedan manejarlo, pero otras sí. Y tenemos el atributo 1 que sí que deseamos compartirlo con todas las clases. Y también tenemos un método, el método leer, que permite recuperar los datos de una entidad completa, con atributo a proteger 1 y con atributo 1. Finalmente, nos creamos un método leer con patrón DTO que lo que nos devuelve es un objeto de la clase entidad DTO, que va a ser definida más adelante. Este método llama al método leer para recuperar la entidad completa, pero luego va a construir un método entidad DTO que es el que va a devolver. Y este método entidad DTO va a tener solo la información de atributo 1. Atributo a proteger no va a formar parte de entidad DTO. Este sería el objetivo de este patrón: proteger ciertos atributos para que no sean manejados por ciertas clases o métodos. Una clase de datos DTO contiene los atributos que se ofrecerán al modelo del consumidor. Una clase de datos DTO contiene los atributos que se ofrecerán al modelo del consumidor. Nota: se puede combinar con otros patrones para que la generación del objeto DTO sea un método definido en la propia clase DTO. Nota: se puede aplicar el patrón builder, por ejemplo, si hay muchos atributos. La clase, denominada entidad DTO, implementa serializable, que es algo recomendable, y además el atributo 1 es final, de manera que es inmutable. Tenemos el constructor entidad DTO, que como solo tiene un atributo, solo tiene un parámetro y hace la asignación del valor. De esta manera, este objeto DTO está sirviendo para hacer transferencia de datos y además está filtrando aquellos datos en concreto que queremos que participen en esta transferencia. El patrón factory. Este patrón actúa como intermediario en la construcción de objetos que cumplan con una misma interfaz, de modo que se pueda cambiar de forma parametrizada o programada sin afectar al código escrito. Tenemos una interfaz que va a definir cuáles van a ser los métodos comunes que todos los objetos que se van a ir intercambiando presentan. En este caso se llama métodos comunes y tiene un solo método, comportamiento cambiante con mismos datos. Creamos una clase, que será la clase de factory 1, que implementa el interfaz ya definido y que tiene una implementación del método de interfaz que retorna hola, es decir, que tiene un comportamiento en concreto. Y luego tenemos la clase de factory 2, que también implementa el interfaz antes definido, que implementa el método del interfaz y en este caso tiene otro comportamiento y retorna otra cadena. Finalmente, la clase factory tiene un mapa donde vamos a guardar las diferentes posibles implementaciones de la interfaz y estarán identificadas con un string, con un nombre. Este patrón podría tener algunas variaciones en el modo en el que se identifican y almacenan los diferentes interfaces. Y luego tenemos un método estático que es un get mediante el cual a través de una opción seleccionaremos cuál es el objeto que cumple con la interfaz y que nosotros vamos a recuperar. De esta manera es como si esta clase nos entregara, podría incluso fabricarnos la clase correspondiente a unas necesidades parametrizadas cuya clase va a tener el mismo comportamiento que todas las demás porque todas cumplen con el interfaz. El patrón prototype. En este patrón se implementa la interfaz clonable o clonable para duplicar objetos que son iguales en casi todo. También permite conocer si se tiene implementado el método clonar mediante el código if mi objeto, preguntamos si es instance of y ponemos a continuación el interfaz. Tenemos la clase que clonar que implementa el interfaz clonable. Por tanto, tiene la anotación override y tiene el método clone que devuelve un objeto. La implementación dependerá de cada una de las necesidades de este método en concreto,
pero al final va a devolver una nueva clase que es de la clase que clonar. En este caso, en este ejemplo, lo que hace es que crea una copia asignando a atributo 1 de la nueva clase el atributo 1 de la clase que está clonando. Y esto podría tener muchos más atributos y repetir el comportamiento. El patrón observer. En este patrón se crea un conjunto de clases observadoras que están esperando notificaciones por parte de la clase de las observaciones, y lo hace mediante el uso de interfaces para gestionar dichas clases. Por tanto, tenemos una interfaz que es la propia del observador. La interfaz y observador tiene el método actualizar, por ejemplo. Podría tener otros métodos distintos. Y luego tenemos la clase observaciones para aquellos objetos que se van a responsabilizar de transferir las observaciones a los observadores. Por tanto, tiene un set de observadores, podría tener también una lista, o puede haber alguna otra variación en cuanto al tipo de objeto, pero que representa el conjunto de observadores. Luego vamos a tener un método para poner observador, otro método para quitar observador y finalmente un método para notificar la necesidad de informar a los observadores de que ha habido una observación que deben conocer. En este caso estamos hablando del método actualizar, por tanto vamos a notificar actualizaciones. Y como parámetro recibimos un string que nos va a informar de qué cambio se ha producido. Tenemos dentro de este método un bucle, lo vamos a recorrer y por cada observador llamamos al método actualizar. Distintos objetos podrían ser observadores siempre y cuando que todos ellos implementen la interfaz y observador. El patrón composite o composite, este patrón es similar a observer, pero la clase de observación también implementa el interfaz del observador. Y esta replica las llamadas de los métodos de interfaz del observador en todo el conjunto de componentes agregados de lo que antes eran los observadores. Por tanto, tenemos una interfaz y componente equivalente a iObserver, donde se han definido distintas operaciones, la operación 1, la operación 2, etc. Y tenemos la clase componente de todos, que implementa el interfaz y componente, y además tiene un atributo que en este caso es componentes set, donde se van a agregar todos los componentes que deseamos que estén gestionados por el patrón composite. Entonces tenemos un método poner, tenemos un método quitar para añadir o quitar componentes, y tenemos que vamos a sobrecargar todas las operaciones del interfaz. Cuando se llame a la operación del interfaz en la clase componente de todos, se hace un bucle y se retransmite la operación pedida a todos los componentes que estaban en el set. De esta manera, lo que hacemos para el componente de todos se realiza automáticamente a todos aquellos componentes que están incluidos en el conjunto de componentes manejados por el atributo componente set de la clase componente de todos. El patrón facade o facade. Este patrón utiliza interfaces para interactuar con diferentes implementaciones de código que pueden cambiar. Tenemos una interfaz, la ifacade o ifacade, donde tenemos distintas operaciones. Y luego tenemos una clase que tiene un atributo que va a recibir un objeto de una clase la cual implementa el interfaz ifacade. De esta manera, cambiando el objeto, mantenemos los mecanismos de gestión de manejo de este objeto, ya que las llamadas van a cumplir con el contrato de la interfaz facade y facade. Tenemos un método poner para asignar el objeto facade y tenemos un método al que nosotros vamos a llamar, el cual internamente hace uso del atributo ifacade en las distintas operaciones. Cuando usamos la clase con facades, indirectamente estamos manejando el objeto ifacade, y este objeto, sin embargo, podría tener distintas implementaciones mediante la asignación del mismo y no nos afectaría, ya que el código seguiría manejando los mismos métodos e instrucciones.
El patrón proxy crea un envoltorio, es decir, una clase intermediaria para el objeto final. Es útil si no tenemos el código final del objeto a usar, el que va a manejar el proxy, o para añadir código en la clase proxy y no en las clases que hacen uso del mismo. Tenemos una interfaz que en este caso se llama iProxy, que tiene sus operaciones, operación 1, operación 2, etc. Y tenemos una clase proxy que implementa el interfaz iProxy. Esta clase contiene un atributo que va a ser un objeto de una clase la cual también implementa el interfaz iProxy. Y esta clase es intercambiable. Y además nosotros vamos a hacer el override de las distintas operaciones del interfaz. De esta manera, cuando un objeto de una clase que hace uso del proxy llame al atributo, este atributo estará teniendo el mismo comportamiento como si se llamara a un objeto de la clase iProxy, pero en realidad el objeto que lo está manejando es un objeto intermediario. Hemos puesto un objeto antes, previo a la llamada del objeto iProxy final real. Entonces tenemos una clase que se va a llamar clase que usa el proxy, que tiene un atributo que es de la clase proxy. Este atributo en algún momento es instancia, y cuando llamamos, por ejemplo, al método operación 1 de clase proxy, estamos llamando al método operación 1 que ha sido sustituido con override en la clase proxy, el cual obviamente va a acabar llamando al atributo iProxy, el cual sí que tiene la referencia al verdadero objeto al que nosotros queremos llamar.